¿Un ministro socialista viviendo como un rey? ¡Agárrate que vienen curvas! Óscar Puente, el que nos da lecciones de austeridad mientras vive a todo trapo, ha sido pillado. Nuestro querido ministro del pueblo disfruta de un pisazo de lujo con un descuentazo muy raro. Un Mercedes que brilla más que sus ideales. Y vacaciones en yate como todo buen defensor de la clase obrera. Y cuando le preguntan por esto en el Senado se pone como un basilisco. Vaya teatrillo montó nuestro ministro austero. ¿Quieres saber toda la verdad sobre esta joyita del gobierno? Dale al botón de suscribirse. Aquí destapamos lo que otros callan. Muchas gracias, señor presidente. Señor Puente, me alegro de verle, porque tenía serias dudas después de ver las últimas declaraciones de su presidente diciendo que iba a prescindir del Parlamento. Por un momento me asaltó la duda de si iban a venir o no iban a venir a los controles el Gobierno, lo cual, pues insisto, me alegro y es una buena noticia. Esta interpelación tenía bastante sentido, pero adquirió mucho más cuando su presidente, secretario general, cuando se pone campanudo y con esa voz hueca, dice que este es un gobierno limpio. Se lo repito, este es un gobierno limpio. Que mienta su presidente no es una novedad. Ha construido toda su vida política a través de la mentira. No le voy a hacer el recorrido desde sus promesas electorales hasta su tesis, acabando por su moción de censura. Todo es una mentira. Pero en esa afirmación de que este es un gobierno limpio, veo que se ríe usted. Es que esta mañana cuando hablamos de corrupción el PSOE también se reía. Y luego me dice si Sánchez ha dicho alguna vez la verdad, que a lo mejor acabamos antes, señor Puente, a lo mejor acabamos antes. Le decía que este es un gobierno que está hasta arriba de la corrupción. Y no hay más que ver lo que hay en el juzgado. Toda la familia del presidente está imputada. Es verdad que ustedes, al clásico estilo del Partido Socialista, cargan contra los jueces. Usted es un especialista, yo creo que compite con aquel personaje de infasto recuerdo que se llamaba Rodríguez Ibarra, a ver quién descalifica más a un juez. Pero al final hay una cuestión, señor Puente, que la mujer del presidente se ha enriquecido por tierra, mar y aire y lo ha hecho con recursos del Estado, aprovechando viajes del Estado, utilizando recursos que obtiene de empresas que su marido previamente le da subvenciones. Todo esto con un título de cátedra que nadie en este país explica, fundamentalmente porque sin estudios universitarios es difícil tener una cátedra. Eso no es limpio. Como no es limpio lo que ha hecho el hermano del presidente, que es un mago de las finanzas. Yo no sé cómo no lo contratan de ministro. Fundamentalmente, ¿por qué? Un trabajo que le surge cuando su hermano llega al gobierno. 70.000 euros que le dan para comprar inmuebles por todo el mundo. Aflora un patrimonio de 1,5 millones. No explica a nadie nada y al final los inspectores de Hacienda se niegan a firmar un informe en el que se dice que ahí no ha pasado nada. Todo esto es muy limpio. Lo que ha sucedido en el Ministerio con el número 2, el señor Ábalos, ¿no?, que al final es como una especie de estafa piramidal. Ha intervenido Armengol, ha intervenido Torres, ha intervenido Marlaska y aquí nadie quiere aclarar absolutamente nada. Han intentado frenar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eso que se le da muy bien al señor Marlaska, sino que le pregunten al señor Pérez de los Cobos. Pero mire, lo que hace más repugnante estos casos de corrupción, le voy a hacer una previa. Yo detesto la corrupción, la de mi partido también. Se lo digo porque me da la sensación que ni su partido ni usted piensan lo mismo. La suya la exculpan. Llevamos toda la tarde aquí escuchando cómo se exculpa la corrupción del Partido Socialista y, sobre todo, negándonos la capacidad de poder preguntar. Porque ustedes están en el Gobierno y quienes dan explicaciones son ustedes, no quien está en la oposición. Le decía que lo más repugnante que se hace en esta cuestión son dos cosas. Que los dos actores principales de una moción fake
son los que resulta que están hasta arriba de la corrupción. Y se produce un escenario, y es lamentable que se haya ido la señora Mónica García, en donde los españoles se estaban muriendo y lo que requerían eran soluciones de este Gobierno y no que hicieran caja con las mordidas de la venta de material sanitario. Y mire, al final hay una cuestión. El epicentro se ha situado más allá de Moncloa, también en su ministerio. Koldo y Ábalos, el número 2 de su partido, conexión directa con el presidente. De Koldo ya está todo dicho, un referente en la lucha contra la crisis, según dijo Sánchez. Fíjese usted. A mí me gustaría que explicara por qué se cesó Ábalos. Eso no lo dice en la auditoría. No, si en su partido hay gente que lo sabe. Pregúntele a un tal Redondo, no sé si le suena, tiene un par de Redondos, enseguida se lo van a aclarar. Cuando dicen que no sabían absolutamente nada, yo le pregunto, desde el año 2021 la ministra Montero sabía que había una inspección tributaria en Aragón, por eso cesó a la directora de la agencia tributaria y cesó a un alto cargo en Madrid, porque no habían dado cuenta del informe de soluciones y gestión. Y la pregunta es ¿por qué no se hizo absolutamente nada de nada? Y al final llegó el cese porque ustedes ya no podían pararlo y al final tuvieron que poner en marcha, con esas formas que anuncia el señor Sánchez, la nada, dos cuestiones. Una comisión de investigación en el Congreso. A diferencia del PP, oiga, ustedes han visto la comisión de investigación del Congreso, que es una vergüenza pública. Han llamado a Koldo, han llamado a Ábalos, han llamado a todo el que estaba implicado allí. No, amenazan con hablar a la familia del presidente Feijóo y a la presidenta Ayuso. Y claro, cuando se dan cuenta del ridículo más espantoso que ustedes hacen, arbitran la auditoría. Mire, la auditoría que usted encargó con pocas ganas, ya dijo que el Tribunal de Cuentas había dicho que no había nada, pues hombre, con la auditoría suya no han dejado muy buen lugar al Tribunal de Cuentas, se lo digo de verdad. Pero al final concluye lo que en mi grupo le habíamos dicho, que el señor Ábalos era el responsable de la trama criminal, así lo califica el juzgado, ¿no? Pero ¿sabe lo que sucede? Que la auditoría es manifiestamente insuficiente. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué solo ha auditado Puertos del Estado y Adif? ¿Por qué no ha auditado todo el Ministerio? ¿Por qué al final hay algo que usted dice? No, son funcionarios independientes. No, dependen del subsecretario, el señor Gómez, imputado y que usted cesó recientemente. ¿Sabe quién es el que mejor parado sale en esa auditoría? Casualmente, el subsecretario, el señor Gómez. No, señor Puente, usted puede poner las caras que quiera. Usted puede poner las caras que quiera, pero el que mejor parado sabe por qué. Porque es el que más sabe y el que más está escondiendo. Luego le preguntaré sobre esta cuestión. ¿Por qué no se habla del señor Gómez y su relación con Koldo en la auditoría? Las comidas de la chalana. No le gustan nada las preguntas, me lo temía. ¿Por qué el señor Gómez, si sabía que estaba firmando ilegalmente los contratos, los accedió a firmar? Tampoco lo aborda la auditoría. ¿Por qué pasa por alto la relación Aldama y Cueto, la auditoría, que el día 16 de marzo del 20 ya presentaron una oferta en el Ministerio con la oferta que iban a presentar por las mascarillas? Ellos firman un contrato interno, es decir, 4 días antes ya sabían lo que iba a pasar en el Ministerio. Tampoco lo dice la auditoría. El señor Michao, supongo que le suena, calificó un 3 sobre 10 la solvencia técnica y definía el riesgo de incumplimiento máximo con soluciones y gestión. Tampoco la auditoría pasa por encima. No analiza eso, lo acaba de decir el señor Maillo. Es que esta es una cuestión muy importante. ¿Por qué las mascarillas, si fueron vendidas o no fueron vendidas varias veces? Es que todavía estamos esperando las explicaciones de su ministerio y del Ministerio del Interior sobre esta cuestión. Y mire, esta interpelación viene a cuento de que usted dio la sensación en el Senado que con esto, punto y raya, que ya han dado todas las explicaciones y aquí se acaba la historia. Que es que esto es una cuestión, poco menos llegó a decir que de 4 personajes que pasaban por ahí. No, es que esto no es una cuestión de 4 golfos. Esto es lo mismo que decían los seres. Es que aquí por un lado está Moncloa, por otro están los ministerios, por otro lado está Ábalos, por otro lado está Delsi, pues está Venezuela y está todo interconectado. Es que esto es una trama, señor Puente.
Y de eso tiene usted que explicar. Como tendría que explicar por qué la auditoría Señorías, guarden silencio, por favor. no habla de cómo, o por lo menos se han estudiado, analizado cómo pagaba Ábalos los alquileres de suntuosas mansiones en verano. ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿Se ha salido de contratos del Ministerio? ¿De qué forma se ha desviado? No auditan en FERSA, la agencia de colocación, que es un escándalo público, el PSOE. Y ya se lo decía el señor Maillo, ¿y los gastos de representación del señor Ábalos? También los pasa por encima la auditoría, que créame, la sociedad española con este tema no da crédito, pero lo que le importa realmente es que quién ha pagado esas cantidades y si las ha pagado el Ministerio. Y sobre todo nos interesa saber por qué no se han auditado contratos, adjudicaciones, porque ya se hablan de mordidas y se hablan de sobrecostes. Mire, señor Puente, son muchas preguntas, pero solamente y en la medida que usted vaya esclareciendo todo esto, será posible que avancemos en la lucha contra la corrupción que en estos momentos está incardinada en el Gobierno socialista. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Suárez. Tiene la palabra el ministro de Transportes. Muchas gracias, señor presidente. Señor Suárez, qué poco respeto tienen ustedes por la democracia en general y por el Parlamento en particular. Me hacen ustedes comparecer aquí. Me hacen ustedes comparecer aquí para que explique la política de buenas prácticas y transparencia del Ministerio que dirijo, así como las medidas que piensa adoptar en esos ámbitos a futuro. Y no ha dicho usted ni una palabra relacionada con el objeto de la interpelación. Ni una palabra. Es que, miren, desde la investidura fake de su jefe de filas, llevan ustedes camino de un año glorioso de respeto a las instituciones de este país y en concreto a este Parlamento. Pero qué menos que prepararse la comparecencia y hablar algo del objeto de la misma. Qué menos que eso. Claro, como usted no ha hablado de eso, pues me encuentro ante la tesitura de responderle o de hablar de aquello para lo que he sido convocado. Voy a intentar hacer ambas cosas, ¿no? En primer lugar, tengo que decirle que su sorpresa porque yo comparezca aquí en esta sesión de control, pues no se justifica, porque yo he comparecido en todas las sesiones de control a las que he sido convocado, a todas. Los que no comparecían a las sesiones de control del Senado fueron ustedes y fue el Tribunal Constitucional el que les dijo que habían actuado de espaldas a la ley. Por tanto, ¿qué lecciones vienen ustedes a dar aquí si el Gobierno comparece cada martes en las sesiones de control del Senado? A dar explicaciones. ¿Pero de qué sorpresa habla usted? Que no le entiendo. Sorpresa la mía cuando me he enterado que es usted el presidente de la comisión precisamente de las mascarillas del caso Koldo. Pero hombre, pero no había otra persona para llevar esta interpelación, o al menos si es usted el encargado de llevarla, ¿no podía usted haber hecho un mínimo ejercicio, al menos de apariencia de imparcialidad, ya que es usted el presidente de la comisión? Entonces, ¿a qué ha venido usted hoy aquí, señor Suárez? ¿A aprender? ¿Quiere usted que yo le cuente algo sobre regeneración democrática y así lo incorpora usted a las conclusiones de la comisión que preside? Porque si no, no entiendo a qué me convoca usted aquí. Pero mire, hay dos cosas que no le puedo pasar por alto, ¿no? La primera es que haga usted una descalificación del presidente del Gobierno de España, camino ya de 7 años, diciendo que su carrera está presidida por la mentira. Pero oiga, pero si en materia de mentira son ustedes unos auténticos maestros, si son ustedes los adalides de la mentira, ¿qué lecciones vienen aquí a dar en esa materia? Y ya lo último es que diga usted que el epicentro de la corrupción está en el Gobierno del Partido Socialista. Cuando vengo, y se lo he dicho antes, camino de esta sede, teniendo conocimiento de la sentencia que condena al señor Alfredo Prada por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de malversación agravada a 7 años de prisión. Hace media hora se ha conocido la sentencia. Mire,
El epicentro de la corrupción de este país sigue siendo Génova 13, esa sede en B que debería ser rebautizada como Rue del Manguta número 13. Ese es el epicentro de la corrupción de este país. Hoy, ayer y me temo, señores del Partido Popular, que por mucho tiempo todavía. Así que dejen de dar lecciones en materia de corrupción los que no tienen otra cosa que hacer que callar. Centrándome en el contenido de la interpelación, en materia de buen gobierno y transparencia, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de los sistemas e instrumentos con los que se ha ido dotando, cumple con el marco normativo vigente y está además alineado con las principales recomendaciones y directivas que sobre la materia establecen los organismos internacionales más relevantes. Pero lejos de la autocomplacencia y conscientes de la importancia de alcanzar las mejores cotas de buen gobierno y transparencia, para el Ministerio es una prioridad seguir avanzando en esa línea. Por este motivo se trabaja de manera constante en la mejora de los sistemas actuales y en el desarrollo y propuesta de nuevas medidas que permitan conseguir el objetivo antes descrito. En este sentido, expondré brevemente cuáles son las medidas ya implementadas, las propuestas de mejora y, finalmente, algunos indicadores relevantes sobre el cumplimiento del Ministerio en materia de transparencia. Entre las medidas ya implementadas tenemos el Código de Conducta Ética y el Sistema Interno de Información. En lo que se refiere al Código de Conducta Ética del Ministerio, su establecimiento como parte de un sistema de integridad pública supone un ejercicio de autorregulación y compromete al conjunto de empleados públicos, incluidos en su ámbito de aplicación a la adopción de principios y normas de conducta que, más allá de su estricto cumplimiento, aspiran a elevar los estándares de integridad y excelencia de su actuación, reforzando las relaciones de confianza entre la Administración y la ciudadanía. Por ello, la implementación de un código de esta naturaleza constituye una medida esencial de prevención del fraude en el Ministerio, porque orienta las actuaciones, cumple un papel ejemplarizante y de concienciación que disuade del fraude y pone al alcance de todos sus empleados los instrumentos de información que, con las necesarias garantías, permitan denunciar posibles supuestos de fraude. Además, como apuntaba anteriormente, está alineado con las principales recomendaciones y directrices de organismos internacionales como la OCDE, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y la Comisión de Europa o Naciones Unidas. El Código de Conducta Ética fue aprobado por resolución de 30 de diciembre del año 2022 de la Subsecretaría, cumpliendo así con el compromiso del Ministerio de dotarse de un Código de Conducta Ética en el ejercicio 2022. Está publicado tanto en la intranet como en el portal web del Ministerio. A raíz de esa aprobación y dentro del desarrollo y potenciación de su alcance y efectos, se han desarrollado las siguientes actuaciones complementarias. En materia de formación, para hacer llegar el contenido del Código a los empleados públicos destinatarios de este, se han realizado acciones formativas. Se ha habilitado un canal de comunicación específico puesto en funcionamiento desde el mismo momento de aprobación del Código. Y se ha creado la Comisión de Ética, cuya existencia está prevista en el Código de Conducta Ética del Departamento. La Comisión tiene naturaleza asesora y consultiva y se crea como grupo o comisión de trabajo, con funciones en materia de infraestructura ética y conducta corporativa e integridad. En segundo lugar, tenemos el Sistema Interno de Información. La ley reciente de 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece la necesidad de adoptar este sistema. Un sistema que debe estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de esta, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado. Por ello, en junio de 2023 se creó el mismo y se aprobó el procedimiento de gestión de informaciones con sujeción a los requisitos establecidos en la ley.
Asimismo, desde el mismo mes de junio del año 2023, en una sección claramente identificable por estar destacada al inicio del portal web del Departamento, está publicada la información pertinente sobre el sistema interno de información del Ministerio y se posibilita la presentación de comunicaciones anónimas o con identificación del comunicante a voluntad de éste, a través de dicho sistema. No obstante, todo lo anterior, son varias las nuevas medidas que se van a implantar en el ámbito del Ministerio dentro de un proceso de mejora constante y precisamente como resultado de la reciente auditoría que encargué realizar, sobre la que informé en mi comparecencia del pasado 23 de agosto ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de esta misma Cámara. Por cierto, auditoría que en un acto de total transparencia está disponible a través de la página web del Ministerio desde la misma tarde de aquella comparecencia. La primera de estas medidas será la modificación de la Orden Ministerial de 2014, en la que se regulan las funciones de la entonces Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras para reforzar el control de los expedientes de contratación de emergencia y mejorar la trazabilidad de las actuaciones y toma de decisiones en la gestión de estos expedientes. En segundo lugar, ampliar el ámbito objetivo y temporal al que resulte de aplicación el sistema antifraude actualmente aplicable a la gestión de los fondos de mecanismo de recuperación y resiliencia, que pasará a abarcar a todos los fondos públicos gestionados por el Ministerio y a tener vigencia indefinida. En tercer lugar, impulsar la formación y sensibilización en materia ética y del conocimiento. Señorías, de los guarden instrumentos silencio, por con favor, base en en los ambas cuales... bancadas. En ambas, por favor. Continúe, ministro. Sí, gracias, presidente. Con base en los cuales el Ministerio promueve que todos los empleados y autoridades alcancen los mayores niveles de excelencia en esta materia. En este contexto y en conexión con la ampliación del ámbito de aplicación del sistema antifraude, priorizar el foco en la lucha contra el conflicto de interés. En cuarto lugar, abordar la protocolización del seguimiento de los procesos y el control efectivo, ya concluyo, señor presidente, de toda la cadena de distribución para casos de emergencia en los que el Ministerio tenga atribuida la gestión de los suministros a gran escala y, por último, reforzar los sistemas de control de accesos de personas a las sedes del Ministerio y de entrada y salida de material en sus instalaciones. En definitiva, como se desprende de la explicación que he realizado y que me temo que no es la que venían ustedes a buscar, el Ministerio ya cuenta con instrumentos muy relevantes y eficaces para el buen gobierno y la transparencia, y con aquellos que no cuenta está en este momento con la firme decisión de dotarse para corregir en el futuro cualquier atisbo de corrupción en el seno del Ministerio. Muchas gracias. Gracias, ministro. Para la réplica tiene la palabra el señor Suárez, Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Puente, me preocupa que no haya entendido lo que es la transparencia. Porque yo he hecho una cantidad de preguntas importantes, relevantes, para que todo el pueblo español sepa lo que se coció en su ministerio, y usted sencillamente una larga cambiada y no ha respondido absolutamente a nada, con lo cual, con su silencio, evidencia complicidad. La misma estrategia del Gobierno, tapan y taparán todo lo que sea corrupción, porque al final, fundamentalmente, acaba casi todo en la Moncloa o en Ferraz. Mire, me niega a usted la capacidad de preguntarle, porque soy el presidente de la comisión del caso Koldo. ¿Sabe lo que pasa? Que yo no soy la señora Armengol. Intento ser bastante ecuánime, a diferencia de la presidenta del Congreso, que protagoniza escándalos que son de difícil olvido en este país sobre imparcialidad. Y al final, a mí lo que me sorprende, créame, lo que más me sorprende de usted es dos cosas. Me ha sorprendido hoy: que niegue la capacidad de mentir de su jefe de filas cuando lo sabe no toda España, lo sabe ya todo el mundo. Es que se va a estudiar en las universidades cómo se puede construir toda una actividad política basada en la mentira. Y dos, que usted, cada vez que sube a la tribuna a
y sale el tema de la corrupción, piense que su partido y usted son ajenos a la corrupción. Oiga, ¿usted cree que está en condiciones de dar una lección de algo? ¿Quiere que recuerde su vida? ¿Quiere que recuerde cómo compró una casa, cómo utilizó un coche de 200.000 euros, cómo viajó de vacaciones en un yate de 2 millones? ¿Quiere que se lo recuerde? ¿Quiere que se lo recuerde? Usted sabe que tienen 150 causas judiciales. Usted tiene 150 causas del PSOE judiciales por corrupción en los juzgados. ¿De verdad que usted cree que puede subir aquí y dar una sola clase de corrupción? Sea un poco más silencio, por favor. humilde. Sea un poco más humilde. Mire, llevamos todo el día hablando de esta cuestión. Y esta mañana usted hoy se escuda en un caso concreto de corrupción del PSOE. Esta mañana sus compañeros decían, no les llega el miedo al cuerpo porque han citado a varios de exministros y un presidente de gobierno a declarar a un juzgado por el caso Kitchen. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esa declaración y la del presidente del gobierno? Que mis compañeros van a entrar por la puerta sin policía, declararán, colaborarán con la justicia y saldrán como testigos, como lo que entran. ¿Y sabe lo que le pasó a Sánchez? Intentó que no hubiera declaración, tuvo que ir a Moncloa y cuando llegó a Moncloa no le cabía la camisa en el cuello de miedo y sencillamente se cayó, porque no puede tapar la corrupción de toda su familia. Nada más y muchas gracias.